para que aprovechemos el rato. Entonces, de multiplicadores de Lagrange, vamos a ver. Miren, los multiplicadores de Lagrange, si es algo nuevo, porque en cálculo 2 no se enseñan. Creo que en su momento, en una ocasión con Cruz, habíamos medio tratado de enseñar multiplicadores de Lagrange. Miren, usar multiplicadores de Lagrange siempre en la misma línea de problemas con restricciones. Cuando ustedes, por ejemplo, en cálculo 2 tenían la función y ustedes tenían una ecuación que vinculaba, vaya, en cálculo 2 pasaba esto. Tenían, por ejemplo, una función objetivo, que es la función que ustedes querían optimizar con f de x, y, z igual a algo, listo. Pero había una variable, había una ecuación que relacionaba las tres variables. Entonces, ¿qué se hacía? Se despejaba para una de las tres variables y se reemplazaba en la función. Entonces, ¿qué se lograba con eso? Se lograba caer en una función de R2 en R y se aplicaba lo del hessiano. Eso se hacía en cálculo 2. Eso en esencia, implícitamente, hace lo mismo que los multiplicadores de Lagrange con una restricción. El detalle es cuando tenemos más restricciones. Entonces hay más ecuaciones que lo que se busca es la intersección. Vaya, pensando siempre en R3, en superficies de R3, lo que se busca es la intersección de esas superficies y luego, como me va a dar otro subespacio, ese subespacio vincula las tres variables y se reemplaza en la función objetivo y eso hace los multiplicadores de Lagrange para funciones de R3 en R. Pero aquí se trabaja de manera general. En esencia, entonces, ya nosotros hemos utilizado multiplicadores de Lagrange, pero no como en el método, ¿verdad? Como tal. Pero a esto le llaman también optimización restringida. Así parecida a la de los compactos. Solo que aquí hay más restricciones. Entonces, vamos a comenzar con esta partecita de multiplicadores de Lagrange. Recuerden que siempre perseguimos nosotros hacer uso de las restricciones, ¿verdad? Entonces dice extremos restringidos. Y aquí me dan un ejemplo. Dice, se va a fabricar una caja rectangular abierta de modo que tenga un volumen fijo de 4 pies cúbicos. Listo. Las dimensiones que debe tener para minimizar la cantidad de material que se utilice para construirla. Mire, esta es la función objetivo. Es una caja abierta, o sea que no tiene tapadera. Por eso no tiene dos veces la base. Entonces, como ya me dan el volumen y me dicen que es fijo, aquí está la restricción. Entonces tengo función objetivo y restricción, que es lo que les decía. ¿Qué hacíamos en cálculo 2? En cálculo 2 despejamos para z, lo reemplazábamos acá y aplicábamos lo del hessiano. Con multiplicadores de Lagrange vamos a buscar lo mismo sin necesidad de pasarnos para allá, sino que vamos a caer en un sistema de ecuaciones no necesariamente lineales, lo vamos a resolver y ahí vamos a encontrar el punto crítico donde se obtiene un valor óptimo. Entonces, mire, esto es lo que hacíamos en cálculo 2. Pasábamos Sí, esto, ¿se más o acuerdan? menos me acordé. Ajá, Más o entonces, menos, más o menos. esa es la idea del multiplicador de Lagrange. Lograr encontrar el punto óptimo sin necesidad de pasar por este proceso. Entonces aquí hacen todo el procedimiento, miren, listo, punto crítico restringido. Después van al uso del hessiano, lo evalúan en el punto crítico y dependiendo del hessiano ya saben qué es. Entonces aquí concluían que como el hessiano, si se fijan este hessiano
es 2 y aquí es 2 por 8, 16 menos 4, las dos D son positivas. Entonces, valor mínimo, ¿verdad? Entonces, mire, Ajá. genera un mínimo local, listo. Y aquí dicen las dimensiones y todo, perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos trabajando con la restricción? Entonces, creo que aquí hacen lo mismo, tienen la ecuación, aquí dan la ecuación, pero aquí la historia ya se pone un poquito más complicada con esta parte. Porque aquí no tenemos una manera, dice, aquí que dice, no hay manera de despejar X, Y o Z en uno de los lados de la ecuación de restricción, por lo que es imposible proceder como en el ejemplo 1. O sea que el método de despejar solo aplica para ciertos casos, no para todos. Entonces ahí es donde aparece el multiplicador de Lagrange. Entonces, esto es lo que me interesa a mí. Dice, el análisis anterior indica que es deseable tener otro método para resolver problemas de optimización restringida. La clave de dicho método alternativo es el teorema siguiente. Entonces, me voy con este teorema y dice, teorema 3.1, sea X un abierto en Rn, F y G son dos funciones de X en R, o sea, son funciones de, son funciones con valores, sería recibe un vector y da como resultado un número real. Son de clase C1. Son continuas con primera derivada parcial, o sea, hasta con primera derivada parcial continua. Sea S, todos los X en el abierto, tales que G de X es igual a una constante, que denota el conjunto de nivel de de G en altura C. Entonces, a esta nosotros le llamamos restricción. Entonces, si F en S, que es el conjunto, es la restricción de F a S, tiene un extremo en un punto X sub 0 dentro de S, tal que el gradiente de G evaluado en ese punto es distinto del vector, nulo, de haber algún escalar tal que el gradiente, un escalar lambda, tal que el gradiente de f evaluado en x sub 0 sea igual a ese escalar multiplicado por el gradiente de g de x sub 0. Entonces, ese es el principio del multiplicador de Lagrange. Entonces, dice aquí, la conclusión del teorema 3.1 implica que para encontrar posibles ubicaciones de los extremos de f sujetos a la restricción de g de x igual a c, podemos proceder de la manera siguiente. Se construye esta ecuación vectorial. Aquí hay, ¿cuántas componentes hay acá? En los dos vectores. N componentes. Hay n componentes, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuántas incógnitas tenemos nosotros? Sería Tenemos n más un incógnitas. ¿Por qué n más 1? Hay n variables espaciales y lambda. Entonces tenemos dos cosas, dice. Se construye la ecuación vectorial. Aquí salen n. Y hay que resolver este sistema con una restricción. Para x dice y lambda. Cuando este se expande, en realidad un sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Aquí están. X y lambda. Es decir, se tiene esto. Las n ecuaciones que salen de igualar componente a componente y esta última. Entonces, las soluciones de X en el sistema anterior, junto con cualesquiera de los otros puntos X que satisfagan la condición G de X igual a C, y tal que el gradiente de F es indefinido o el gradiente de G no existe o es indefinido, son los candidatos para ser extremos del problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Estamos buscando los extremos. De ahí determina la naturaleza de F como máximo, mínimo o ni uno ni otro en los puntos críticos encontrados en el paso 2. El escalar lambda prácticamente es como la variable auxiliar.
o la variable artificial que solo me sirve de puente. Me sirve de puente, muchas veces no necesariamente pasa aquí, porque aquí pasan unas cosas bien feas, que no necesariamente los sistemas quedan lineales, más bien quedan no lineales, y esa es la parte complicada. Bonito es cuando el multiplicador, y sin importar el número de restricciones, me queda un sistema de ecuaciones lineales, encuentro lambda y todas las variables espaciales dependen de lambda y se fue. Listo, eso es bonito. Entonces, la conclusión del teorema me manda a estos detalles, miren. Me manda al planteamiento de esto. Eso me manda a hacer el teorema. Me manda a plantear este sistema y a resolverlo para las n más 1 incógnita. Con este sistema que está aquí. Este sistema es equivalente a este, solo que aquí está dado en forma vectorial, ¿verdad? Pero aquí ya está expandido, digamos. Ahora, aquí mencionan las soluciones. Y como nosotros con la función f determinamos qué tipo de valor es el punto encontrado. Entonces, aquí mencionan el escalar que aparece en el teorema 3.1 se llama multiplicador de Lagrange, en honor a quien lo descubrió. Ahí mencionan quién es esta persona y todo lo demás. En la práctica, el paso 2 involucra un poco de álgebra, por lo que es importante mantener organizado el trabajo. Una alternativa para resolver es utilizar un sistema de alguna computadora o alguna calculadora. De hecho, por lo general, el multiplicador de Lagrange no es lo que más nos interesa. Entonces, podemos evitar resolverlo, entonces nos sirve de puente para resolverlo explícitamente, lo cual reduce un poco el álgebra y la aritmética. La determinación de la naturaleza del punto crítico restringido en el paso 3 puede ser algo tortuoso. Diremos más acerca de esto en los ejemplos de análisis que siguen. Entonces, eso hace el multiplicador de Lagrange. Si más o menos captan la secuencia El de lo multiplicador de Lagrange, si mal no entiendo, simplemente sirve como para relacionar las variables espaciales con respecto a la restricción, ¿verdad? correcto, Ok. correcto. Y por eso dice ahí que no es tan importante calcularlo. Entonces aquí es una observación válida. Lick. Ujú. Por ejemplo, cada restricción se puede tomar como funciones independientes o no. Ahí viene cuando hacemos la extensión a más restricciones. Mm, ok. Entonces, por restricción, vamos a tener un lambda. Pero vamos a ver qué dice acá. Ahora me dice, usemos el método de multiplicadores de Lagrange para identificar el punto crítico encontrado en el ejemplo 1. Por consiguiente, queremos esto, tenemos esta que es la función g, aplicamos la ecuación, el gradiente a lambda, el gradiente de b. Entonces, gradiente de a, miren, tenemos a derivada respecto a x, nos va a quedar 2y más z. Derivada respecto a y, 2x más 2z. Y derivada respecto a z, 2y más x. Aquí están. Listo. Después, gradiente de b. Gradiente de b es yz, la derivada respecto a x. Aquí está, multiplicada por lambda. Luego, xz es la derivada respecto a y por lambda. Y la última, xy multiplicado por lambda es la derivada respecto de z. Aquí sale la parte vectorial. Y luego solo se adiciona la restricción. Aquí está el sistema, es un sistema no lineal. ¿Lo ven? Pero quiero que observen algo. Dice, la multiplicación de x por y por z da 4. Bueno, entonces hay que buscar, regálenme un minutito.
Entonces, una vez que se tiene ya el sistema, hay que resolverlo. Entonces, por ejemplo, miren lo que hacen acá. Despejan para lambda de todo y como lambda es el mismo, hacen una igualdad. Luego, como tienen, yo aquí, por ejemplo, lo que haría es multiplicar esta numerador y denominador por X, esta numerador y denominador por Y, esta numerador y denominador por Z. ¿Para qué? Para obtener en el denominador 4. No sé qué hicieron acá, pero aquí dice, esta simplificación implica ¿qué? Dice, hacen la separación. Esta entre esta, 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 y obtienen estas relaciones. Tienen que esto es igual a esto es igual a esto, y estas dos son iguales. Y hacen como la comparación de esta con esta, luego comparan esta con esta, y comparan esta con esta. Y es donde sacan que X es 2Y, que Z es 2Y, y como tienen a X y a Z en términos de Y, reemplazan en la ecuación de acá. Miren, yo he hecho algo diferente, yo hubiera multiplicado así como les digo, y de alguna manera hubiera logrado asociar los valores. Creo que en mi caso me hubiese quedado una X por ahí igualada a algún número, pero hubiera logrado tal vez encontrar a lambda que no era necesario, pero de ahí por lo menos una vez que se encuentra a y, porque aquí se tiene que 4y cubo es 4, o sea que y cubo es 1. Si y cubo es 1, y vale 1. Como y vale 1, la x vale 2 y la z vale 2. Aquí están los dos valores. Listo. Entonces, se obtiene el punto. El punto es 1, no, perdón, 2, 1, 2. Vamos a ver cuál fue el valor óptimo que se obtuvo acá. 2, 1, miren. 2, 1. Si la X vale 2 y la Y vale 1, ¿cuánto valía la Z? Vamos a ver el valor de Z que se obtuvo. Aquí está. 2, 1. Z vale 4 entre 2. 2, ¿verdad? El punto Dos. es 2, 1, 2. Entonces, ese es el detalle. Ahora, hay algo que a mí me perturba y siempre me ha perturbado. Miren, aquí está. 2, 1, 2 de los multiplicadores de Lagrange. Y es cómo se concluye el tipo de punto que es. Porque aquí, por ejemplo, yo sé que este es el punto crítico. Yo sé. Lo que no sé es qué tipo de punto es. Si es máximo o es mínimo. Aquí dice. Por lo que encontramos que la única solución es esta, lo cual coincide con lo que hicimos en el ejemplo 1. Advierta que el gradiente de B0 solo a lo largo de los ejes coordenados y tales puntos no satisfacen la restricción esta, que el volumen de 4. Entonces, dice, una consecuencia interesante del teorema 3.1 es que según el teorema 6.4 del capítulo 2, sabemos que el gradiente de G cuando es distinto de cero es perpendicular a los conjuntos de nivel de G. Entonces, la ecuación que está aquí da la condición para el vector normal de que un conjunto de nivel de F sea paralelo a un conjunto de nivel de G. Así que para un punto X sub 0 sea el lugar en el que ocurre un extremo de F en el conjunto de nivel S, donde este sea distinto de cero, debemos tener que el conjunto de nivel R de F que contenga S a X sub 0 sea tangente a S en X sub 0. Bueno, entonces, si observan, solo se obtiene el punto crítico, pero no sabemos nosotros si es máximo o es mínimo. En cambio, con el método que teníamos de los hessianos, con ese sí. Cheque.
Luego dice, considere el ejemplo Sí, para... Cuénteme, cuénteme. permítame. Que estaba investigando sobre los puntos, no es que no me acuerdo cómo llamaba, cuando el determinante hessiano era igual a cero, Ah, eran degenerados, puntos como degenerados, degenerados y corruptos, le iba a decir. corruptos, Este, es lo mismo. sí, es que no me acordaba. Pero lo asocia, Y, degenerado y corrupto es la misma onda. sí, y, y ahí lo que estaban haciendo es que dice que no hay un método específico, sino que es como que son ir por propiedades o ir sustituyendo valores a modo de ir encontrando dónde es el punto crítico. O sea, ya se sabe que es el punto crítico, pero saber si es mínimo o es máximo. Es como ir evaluando por zonas. Y bueno, yo estaba viendo un video y eso es lo que estaban haciendo, como ir evaluando Ujú. por variables, a ver cómo se va comportando los signos de la función. Habría que verlo. Porque a mí particularmente del método de multiplicadores de Lagrange, eso es lo único que siempre me ha dejado hueco, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, mire, revisemos este otro. Aquí siempre tengo la función objetivo y tengo la restricción. Se hace la ecuación vectorial y se generan las ecuaciones. Mira, aquí está. Tiene que x sobre 2 es igual a 2 lambda x y tiene que 2y igual a 2y, a 2 lambda y el sistema pues no es la gran cosa. Ahora, se busca resolver esto de alguna manera. Lo que observo, por ejemplo, de aquí, que si nosotros, por ejemplo, multiplicamos por y esta expresión, 2 lambda xy, y esta la multiplicamos por x, podemos vincularla. Pero ahí tendríamos que x o y es 0, porque al igualar estas dos, después se tendría que x sobre 2y es igual a 2xy. Pero eso al final me va a quedar que x por y vale 0. Pero si x por y vale 0, o x es 0 o y es 0. Entonces, ¿qué pasa cuando la x es 0? ¿Qué pasa cuando la y es 0? Entonces ahí es donde tenemos esos dos puntos. Por ejemplo, dice, la primera ecuación del sistema implica que x es 0, dice, o que lambda vale un cuarto. Listo. Entonces, si x es 0, entonces las otras dos ecuaciones tomadas juntas implican que y es igual a más menos 1. Entonces, eso sale de aquí, ¿verdad? Cambiando la x por 0 y que la y me va a quedar más menos 1. Y luego, lo que implica al tener que y más menos 1, implica que lambda vale 1, ¿eh? Sí. Y luego, si lambda vale un cuarto, se reemplaza el valor de lambda. Las otras dos ecuaciones, dice, implicarían que y vale 0. Al tener que y vale 0, la x es más menos 1. Por lo tanto, existen 4 puntos críticos restringidos, que son 0 más menos 1, aquí hay 2, y está más menos 1, 0. Que eso, como les digo, vaya, si ustedes hubieran tomado, así como les mencioné, de multiplicar la primera ecuación por y, entonces tienen x, y sobre 2 igual a 2 lambda x, aquí, y luego 2y x igual a 2 lambda yx, estas dos son iguales. Si estas dos son iguales, tienen que 2xy es igual a xy sobre 2, que al final no importa el número, lo que importa es que xy son 0. Pero si x es 0,
o y es 0. Entonces, si x es 0, me voy aquí. Tienen que y es igual a más menos 1. Y si la y es 0, tienen que la x es más menos 1. Y ahí están los 4 puntos que mencionan acá, miren. Porque el valor de lambda no me va a interesar. Ahora, ¿qué hacen después con estos puntos? Se van a la función objetivo. Se van a la función objetivo, que es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado, y trabajan con esa ecuación. Se dice, podemos entender la naturaleza de estos puntos. Voy a borrar esto que se me está cruzando. Entonces dice, podemos entender la naturaleza de estos puntos críticos utilizando la geometría y los comentarios anteriores. La colección de conjuntos de nivel de la función f es la familia de elipses de esta forma, cuyos ejes mayores y menores están a lo largo de los ejes x y y respectivamente. De hecho, dice, esta función es igual a acá, dice, es el cuadrado de la longitud del semieje menor de la elipse x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a acá. El problema de optimización entonces es encontrar aquellos puntos en el círculo unitario de x cuadrado más y cuadrado igual a 1 que se consideran como puntos en la familia de elipses que minimizan y maximizan la longitud del eje mayor, bueno, del eje menor. Cuando consideremos en esta forma el problema, vemos que los puntos pueden ocurrir donde el círculo es tangente a una de las elipses de la familia. Y ahí están las elipses de las familias que mencionan ahí de las curvas de nivel. Entonces el dibujo muestra que los mínimos restringidos de f ocurren en más menos 1,0 y que los máximos restringidos en 0, más menos 1. En este caso, el multiplicador de Lagrange representa el cuadrado de la longitud del semieje menor. Ahora, si ustedes solo evalúan los puntos, por ejemplo, en la función, observen, si la y es 0 y este es más menos 1, la función vale un cuarto. Y si pasa lo contrario, la función vale 1. Miren, entonces, en estos hay mínimos y en estos hay máximos, que es lo que les digo, que lo hacen a pura inspección. Al final, aquí mencionan algo de que la familia, que no sé qué, pero al final el procedimiento del multiplicador, pues solamente se basa en calcular el punto crítico. Eso es lo que me da el multiplicador de Lagrange. Aquí de nuevo, miren, otro problema con una sola restricción. Entonces, hacen la manipulación algebraica de alguna manera. En este caso, creo que despejan para X y para Y por la forma que tienen el sistema, o sea, para la raíz, y lo reemplazan en la ecuación. Ah, bueno, aquí está. Lo reemplazan y con eso encuentran el valor de lambda. Con el valor de lambda encuentran el valor de X y de Y. Entonces, miren, el punto 1,4 y si lo mandan a la función objetivo, 1,4 sería 2 por 1, 2 más 4 son 6. Ese es el valor. Y ahí es donde, ajá, ¿y qué tipo de punto es? Dice. Entonces, como restricción define el segmento de curva cerrado y acotado del teorema del valor extremo, garantiza que F tiene un segmento, tanto un máximo global como un mínimo global, dice. Sin embargo, el método de multiplicadores de Lagrange ha demostrado que solo hay un punto crítico, pero advierta que los puntos 9,0 y 0,9 satisfacen la ecuación. Ambos son puntos donde el gradiente es indefinida. Además, en 1,4 vale 2, mientras que en 9,0 vale 18 y en 0,9 vale 9. Evidentemente, el mínimo ocurre en 1,4 y el máximo en 9,0. Entonces, podemos entender la geometría de la situación de la manera que la colección de conjuntos de funciones de nivel de la familia f de recta de 2x más y igual a k, observe que la altura k del conjunto de nivel tan solo es la intersección de la recta correspondiente a la familia. Por consiguiente, el problema consiste en encontrar intersecciones con el eje Y que sean más grandes y más pequeñas
de cualquiera que está aquí. Entonces, eso es lo que tiene de los multiplicadores. Y creo que si se dibujo la demostración del teorema, aquí solamente me dan la demostración. El caso de más de una restricción, bueno, el caso de más de una restricción implicaría este detalle. Pasa algo similar, el detalle es que ahora van a ver de las restricciones, van a ver K ecuaciones. Y por restricción hay un valor de lambda y hay n. Entonces sería n más K restricciones. Entonces el sistema es de n más K ecuaciones. Entonces, es la misma idea al final. Aquí está en la extensión. Entonces tenemos el resultado, miren. El resultado del teorema es que aparece la ecuación vectorial. Vamos a ver qué dice el teorema. Sea X un conjunto abierto en Rn, f G1 hasta Gk, definidas de X en R, funciones tipo C1, donde K es menor que N, sea S el conjunto donde todas estas coinciden, donde G1 en X, S1, donde G2 en X, S2, y así sucesivamente hasta llegar a C sub K. Si F restringida a S tiene extremo en un punto X sub 0, donde estos gradientes son linealmente independientes, entonces debe existir escalares lambda 1, lambda 2, lambda K, tales que esta ecuación se da. Nota, se dice que los K vectores B1 hasta BK en Rn son linealmente independientes. Si la única manera de satisfacer a A1 B1 más a K BK igual a 0, para los escalares A1 acá, A1 igual a 2, igual a acá, igual a 0, entonces es aquí donde se construye el sistema, ¿verdad? Ya vamos a ver si aparece el planteamiento general para los multiplicadores. Aquí las ideas de la demostración. Y solamente comienzan a trabajar. La función objetivo, las dos restricciones, los gradientes, la ecuación vectorial, el sistema, las dos ecuaciones finales, la solución. Con la solución, esta no se toma en cuenta. Algunos libros sí la valoran, ¿verdad? X igual a Y, y luego empiezan a trastocar, a hacer todo el álgebra necesaria, van calculando, calculando, sacan los vectores A1, A2, los evalúan en la función, y este es mayor, este es menor. En A1 dice debe ser el punto en C que esté más cerca del origen, y A2 el punto que está más lejos. Sin embargo, no sabemos a priori si existe un punto más lejano si la sección cónica C es una hipérbola o una parábola. Entonces aquí mencionan A1 y A2, porque esto era la distancia al origen, y ya saben, cuando trabajan con distancia se trabaja con la función al cuadrado. Y nada más, luego A1 como A2 dice, pero A1 es el sitio donde ocurre un mínimo global y A2 es donde ocurre el máximo global. Luego, como lo indica en el ejemplo 5, con frecuencia es posible determinar la naturaleza del punto crítico restringido o no a partir de las consideraciones particulares del problema de que se trate. En ocasiones es difícil hacer que en la práctica una visión útil, no obstante, solo me dan las ventajas. Bueno, en general dice, en el contexto del criterio de Hessian, en este se buscan extremos de una función f, sujeta a cada restricciones. Luego se tiene este que es la solución. Mm,
En efecto, podemos probar que este es un punto crítico no restringido de la función llamada Lagrangiano L, la cual es definida por esta expresión de aquí. Luego, el criterio del hessiano proviene de considerar el hessiano de L en el punto crítico lambda A. Antes del criterio, notemos el siguiente hecho del álgebra lineal, que se supone que este gradiente son las filas de la matriz. Son linealmente independientes la matriz de derivadas de G, que es el conjunto de las funciones vectoriales, en A. Tiene una submatriz de orden K por K, con determinante distinto de cero, que se obtiene eliminando n menos k columnas. De acá, al volver a denotar las variables, si fuera necesario, supondríamos que esto es distinto de cero. Ajá. No me dijo nada. Prueba. La prueba de la segunda derivada para extremos locales restringidos. Dado un punto crítico restringido A, que es el valor que sale de arriba, sujeto a estas condiciones, listo, considere esta matriz. Miren esta matriz que es espeluznante. Ceros. Esta matriz de acá, donde H sub i J es la segunda derivada de F, evaluada en A, lambda 1, segunda derivada de lambda 1, segunda derivada de lambda 2. Ajá. Luego advierta que H de LA es una matriz de orden n más k por n más k. Al volver a anotar las variables. Si fuera necesario, suponemos esto. Como en el caso no restringido, sea H sub J la submatriz del extremo superior izquierdo de J por J. HL para J desde 1 hasta K más N, sea de sub J determinante de esas H sub J. Y si se calcula la secuencia siguiente, dice n menos k, se tiene esta secuencia. Advierta que para K mayor o igual que 1, la secuencia en 1 no es la secuencia completa de las menores principales. Suponga que esto es distinto de 0, la prueba numérica es como sigue. La secuencia en 1 consta totalmente de números positivos. Entonces F tiene un mínimo local en A, sujeto a las restricciones que están aquí. Si la secuencia comienza con un número negativo y a partir de ahí alterna los signos, de que hay que calcular esto. Y estos de aquí son los determinantes de las H sub J. Las H sub J son las submatrices que van apareciendo de esta. Dice H sub J es la submatriz del extremo superior izquierdo de J por J de esta para J de 1 hasta K más N, donde DJ es el determinante de H sub J. Si todos son positivos, hay un mínimo. Si va la secuencia comenzando con negativo y alterna los signos, tiene máximo. Si no es el caso y que se cumplan 1 y 2, entonces tiene un punto de silla. Y si esto es 0, que es el determinante de la matriz, es un punto crítico, ¿cómo era? Corrupto o degenerado. Y hay que usar otro método. Pero sí está medio feo. Si observan, por lo menos aquí ya aclaran el detalle que se sigue. Miren, nosotros no vamos a trabajar con tantas restricciones. Vamos a ver de qué tamaño queda la matriz aquí. Mencionan solo para construir a L, miren, porque L es el importante. L es, porque como ya se tiene el punto crítico que es 2, 1, 2. Ah, pero hay que calcular a fuerza el valor del multiplicador. Bueno, entonces ya no se deja opcional, sino que es general. Entonces, el valor del multiplicador lambda correspondiente a este punto 2, para usar el criterio del hessiano con el fin de comprobar qué tipo de punto es este, se construye la función L. Entonces, esa función L tiene las ecuaciones, perdón, las variables L minúscula, X, Y, Z, de esta forma. Entonces, es la función A menos L
por la restricción igualada a cero. Porque esta es la restricción igualada a cero, miren. Luego se calcula el h para esta función. Entonces, deriva respecto a L, respecto a quién se deriva acá, dice que es cero. No, no, olvídenlo, esos son ceros, estos. Son ceros. Ah, pero es que aquí dice donde H sub i J. Ah, vamos a ver. Cero. Es que esta es la matriz de segundas derivadas, ¿verdad? Sí, Ajá, vamos a ver. Sería la segunda derivada respecto a L, ¿va? Esta. Si derivamos la primera vez respecto a L, me queda esto. Y si derivamos otra vez respecto a L, me queda cero. Listo. Esta sería LX. Si derivo primero respecto a L, me queda menos esto que está aquí. Y ahora derivo esto respecto a X, me queda menos YZ. Sí. Esta sería LY. La derivada LY. LY es esto respecto a L primero, solo me queda esta parte con el menos afuera, y después esto respecto a Y, esto respecto a Y es XZ y el negativo, aquí está. Esta de aquí es LZ, LZ lo mismo, me queda menos XY, ajá, aquí está, y como es simétrica, cumple esto. Esto de aquí es XX, ¿verdad? Si derivo respecto a X, me queda 2Y más Z menos L menos LYZ al derivar respecto a X y la X desaparece, se hace cero. Esta de aquí sería XY. Si derivo respecto a X, ¿qué queda? Si derivo esto respecto a X, es Y, 0, Z. Esto respecto a X es menos L, YZ, ¿va? Ahora derivo a esto respecto a Y. Si lo derivo respecto a Y es 1 menos LZ. Perdón, me comí el 2. Entonces sí, es 2 menos LZ. Sí, estoy bien. Esta sería la derivada respecto a Z. Entonces derivo esto respecto a Z y me queda 1 menos LY. Aquí está. Después, esta es simétrica. Simétrica. No. Sí, es simétrica. Sí, pero no sería LZ esta. Sí, simétrica. Porque aquí es Y respecto a X. Vamos a ver. O sea, YX sería en todo caso. Si derivan a esto respecto a Y, ¿qué queda? Me queda 2X más 2Z menos L, X, Z. Y ahora si lo derivan respecto a X, esto es cero. 2LZ. Que hay un error, ¿va? Sí, sí es Sí, simétrica. se le fue. Ajá. Este sería LZ aquí. Este es cero. Listo. De ahí calculan esta de acá, que es YZ, ¿verdad? Esta es la derivada respecto a Y. Y si derivo eso respecto a Z, ¿qué queda? Si derivo esto respecto a Z, este cero, me queda un 2 menos LX. Sí, aquí está. Es esta. Y esta que es ZZ es cero, porque al derivar esto respecto a Z, solo me queda 2Y más X menos LXY
y no aparece Z, esta segunda derivada respecto a Z es 0. Entonces de ahí proceden a calcular que los D de esto, de esta matriz de 4 por 4 toman el D1, el punto crítico, bueno, lo evalúan, ¿verdad? Queda esto. Luego van con los determinantes. La secuencia de determinantes por considerar es, dice, H 2 por 1 más 1. Sí, porque aquí cambia la forma. Vamos a ver. Esta es la secuencia. Es 2K más 1. O sea, 2 por 1 más 1 sería D3. D3 aquí es H3. Es la matriz de 3 por 3 superior. Entonces, la matriz de 3 por 3 superior es esta, tal y como dice aquí, esta parte de acá. Listo. Se calcula el determinante y me da positivo. Luego, va 2 por 2, 4 más 1. ¿No sería 5 acá? ¿O es, qué secuencia es? No, ¿verdad? Porque la K vale ¿cuánto? J dice, va 1, 2. No es una secuencia, no es la secuencia completa de menores. Suponga que DK más N es esto. La prueba numérica es como sigue. Ese es el valor de J. Vamos a ver cómo lo toman. Entonces primero toman la de 3 por 3. Después es 2 por 2, que es H4. Toman la matriz de 4 por 4. Pero es que toman el valor de K igual a 1 siempre. Como estos números son positivos, en efecto se minimiza el área. Ajá. Para este que tiene más restricciones, vamos a ver qué pedazo de matriz va a salir acá. Uy, aquí está la matriz. El punto crítico ya lo habían encontrado, solamente es a 1, son las últimas componentes. Después de evaluar la matriz en cada uno de los puntos críticos, es necesario que calculemos este. Invitamos al lector a comparar. Uy, pero esto sí, ustedes sí ocupan algo súper potente para calcular esto. Y aquí ocurren los mínimos locales. Por lo que debe ser un mínimo local. Habría que estudiar bien la secuencia. Habría que estudiar bien este criterio. Porque ¿quién era K? Ya sé cuál es el detalle de mi K. El valor de K es la cantidad de restricciones, ¿verdad? Aquí están hablando de K restricciones. Ajá, entonces ahora sí entiendo. Como es una restricción, el valor de K vale 1. En este caso, en el segundo ejemplo, el valor de K es 2. Entonces, ¿cómo va la secuencia? Sería 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 2, 4, más 2, 6. Y esta solo es de 4 por 4, entonces solo tienen un determinante. La secuencia del determinante, aquí es como cuando K vale 1. Cuando K vale 1 es 2 por 1
más 2 es la de 3. Y en la otra es 2 por 1 más 2, que es donde vale 4 y aquí termina. En este que acá vale 2, entonces se saca la matriz, acá vale 2. Como acá vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, solo es H5, pero esta tiene 5, nada más. Entonces, por eso es que todo se rige acá. El determinante dice, es de 128 menos 64 raíz de 2, que es positivo. Como es positivo, para este es positivo. Para este otro punto crítico es positivo. Como en ambos números son positivos, los puntos que están aquí son las ubicaciones en donde ocurren mínimos locales. Al comparar los valores de f en dichos puntos, vemos que aquí debe ser un mínimo local. Perdón, mínimo global. Interesante. Bueno, en teoría, eso sería el procedimiento a trabajar. Ahora vale que tenemos que trabajar ejercicios, pero ya hoy ya no los quiero retener más. Entonces, yo les grabo la parte práctica de este. No sé si más o menos entendieron, porque al final creo que va a tocar aplicar ese último criterio. Aunque en las sugerencias, estoy viendo la sugerencia de Cruz, y Cruz solo tiene unos ejemplos, ¿verdad? Saca los valores y dice, es un punto crítico. Solo menciona, este es punto crítico, dice luego. Es un único punto crítico. Máximo y mínimo, y solo lo hace evaluando. No usa, no usa ese criterio que está al final. Sí, no usa eso. No usa esta última parte de los criterios. Entonces yo les voy a agregar, y solo trabaja para suerte de nosotros, mm, hasta con 2 restricciones. Sí, hasta ahí trabaja, hasta con 2 restricciones. Porque ya vieron que el trabajo es bastante arduo, ¿verdad? Entonces yo les grabo los ejemplos de esta parte. No sé si tienen alguna pregunta o algo de la secuencia. Sí, sí. Ahorita me voy a quedar trabajando con la parte práctica. ¿No? ¿Se entendió la secuencia de cómo funcionan los multiplicadores? Lick, Sí, te escucho. estaba leyendo un libro sobre esa parte y ahí salía como una media fórmula, que era como que el gradiente de la función evaluada en el punto, Ujú, más todas las restricciones aplicando los multiplicadores de Lagrange, ujú. que toda esa suma iba a ser igual que cero, solo que no lo demuestra. Ah, pero es que la suma menos menos los, esos. No, El más, gradiente menos le voy a el mandar una multiplicador. foto. Ajá, mándamelo ahorita. Es que esa es la ecuación del multiplicador. Permítame, ahorita está
Está li- En términos del gradiente, la condición de Lagrange puede ser expresada así. Ajá, pero ¿y qué logra después con eso? Porque esa al final es, es la ecuación vectorial. Es la ecuación vectorial, es esta, mire. Esta. Solo que aquí la toman como menos lambda 1 menos lambda 2 para igualarlo a cero. Y ahí no, y la toman en suma. O sea que los valores de los lambda los toman negativos. Van a salir con signo contrario a los nuestros. Sí, eso estaba anotando, pero no sabía si interpretarlo así o de otra manera. No, así lo puedes interpretar. Ok, gracias, Lick. No sé si tienen alguna otra pregunta. Miren, aquí lo único es esa partecita, ¿verdad? Que bueno, al menos según veo, lo que me mandó Miguel, no hay que meterle el diente a este determinante. Ya vimos cómo se construye. La cuestión es la generación de esta secuencia. Eso es lo único. Que dependiendo del número de restricciones, entonces nosotros pues rápido caemos en que a lo más dos restricciones, entonces la K vale dos. O sea que prácticamente de tener algo así, tendríamos que calcular estos determinantes, pero ahí sí digo yo que debería de tener una calculadora que calcule determinantes hasta de tamaño 4 porque este es de orden 5. Y al evaluarle en orden 5 pues bueno, tiene, lo bueno que tiene varios ceros, se hace reducción y se puede trabajar. Pero sí, ya implicaría meterle el diente con una calculadora para calcular las secuencias. Y esta secuencia se calcula aquí al final, por ejemplo, con los dos pares ordenados, obteniendo estos resultados, 218 y 37,49. Son positivos, entonces mínimos. Y estos supuestamente eran mínimos, pero no lo decía, ¿verdad? Nada más. Jóvenes, lo que no deciden el ejemplo. Aquí voy a revisar yo. Ya los atrasé, ahora los atraso del todo. Aquí están los dos valores, para uno y para dos. El detalle es que estos números que nos salían, en ambos casos aquí salen mínimos, por ejemplo. Miren, vamos a ver. Esos son los valores. LM, XYZ, Z, YX, ZYX. Ujú. Dice, como ambos números son positivos, los números, los puntos, son las ubicaciones en donde ocurren mínimos locales. Al comparar los valores de F en dichos puntos, vemos que en este ocurre el valor más pequeño, en el que es menos 2 menos raíz de 2. Ajá. O sea, al comparar estos dos, o sea que en ambos casos hay mínimos, pero aquí en este es que se da, porque este es más pequeño que este. En ambos son mínimos, dice, según el criterio, ambos son mínimos, porque el de puros negativos me da, vamos a ver, si este que es el de puros negativos, me da positivo.
Solo que aquí dice, al comparar los valores de f en dichos puntos, vemos que este debe ser el mínimo global, o sea que los dos son locales, pero este es el más pequeño de todos, pero por la imagen. Entonces, eso es lo único que a mí, sinceramente, de multiplicadores de Lagrange no me deja del todo claro. Y si observan al final del libro, déjese vacío ahí. ¿Se fijan? No deja algo como contundente. Dice, hay dos mínimos, está bien, pero luego, dice, al tomar la imagen en ambos puntos, nos damos cuenta que uno es mínimo global y ya, se acabó. Entonces, eso es el único detalle. Pero bueno, eh, yo lo voy a manejar todo así, a la profundidad que Miguel me sugirió y les hago los ejemplos y se los comparto. Cheque. Trataría de compartirles la primera parte de introducción de la parte de integración múltiple, que es prácticamente como un repaso de lo que ustedes vieron ya en cálculo 2, una partecita. Cheque. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No, nada.